¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, la alegría siempre parece estar un paso más adelante? Alcanzas logros, aprendes, maduras como persona, cumples propósitos, pero algo dentro de ti permanece vacío, como si nada hubiera encajado de verdad. No será casualidad que estés viendo este video ahora, o quizás ya estás agotado de buscar afuera lo que nunca dejó de existir dentro de ti. Mucha gente llega a este punto tras años intentando hacerlo bien para todos los demás. Y eso es exactamente lo que vas a comenzar a notar aquí. Durante gran parte de la vida nos hicieron creer que la alegría llegaba cuando encontrábamos a alguien, cuando alcanzábamos el éxito o cuando todo por fin se resolvía, como si la vida fuera un rompecabezas y bastara con encajar la última pieza para hallar paz. Pero lo que nadie nos reveló es que la verdadera paz no depende de lo que posees, depende de en quien te convertiste mientras buscabas. Cuando descubres esto, algo muta. Dejas de perseguir desesperadamente y comienzas a apreciar. Dejas de necesitar que otros llenen tus vacíos y empiezas a regresar a ti. Esto no significa abandonar deseos o metas, sino dejar de usar el mundo como muleta emocional. Muchas relaciones se deterioran porque alguien aguarda que el otro sea la fuente de su propia dicha. Muchas carreras se vuelven pesadas porque la persona cree que el siguiente cargo por fin va a silenciar el vacío interior. Y este es exactamente el punto que los estoicos comprendieron siglos atrás. La felicidad verdadera es interior. Epicteto enseñaba que quien depende de lo exterior para sentirse bien vive vulnerable ante cualquier cambio. Marco Aurelio recordaba que la serenidad nace cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta sencilla, pero sincera. ¿Te reconoces en estas palabras? Si es así, escribe en los comentarios, la felicidad está dentro de mí. No lo escribas solo para mí, escríbelo para ti. A veces una idea simple llega en el instante preciso y transforma un día entero o incluso la manera en que alguien comienza a vivir. Es esa transformación la que puede ocurrir en tu vida. La primera lección. Crecimos creyendo en una idea equivocada de la felicidad. Cuando éramos niños nos enseñaron que la alegría estaba afuera, en el amor de alguien, en el empleo de los sueños, en tener dinero, en el reconocimiento, como si la felicidad fuera una meta lejana, siempre después de la próxima curva, nunca exactamente donde nos encontramos. Nos hicieron creer que cuando todo eso finalmente ocurriera, entonces sí estaríamos en paz. Pero nadie nos advirtió que ese tipo de pensamiento nos condena a una búsqueda sin término, porque cada vez que alcanzamos un objetivo aparece otro deseo, otra carencia. Es como ascender una escalera que nunca concluye. Subes un peldaño creyendo que era el último, pero al mirar hacia arriba te das cuenta de que todavía hay muchos más. Lo que nunca nos explicaron es que la felicidad no es algo que se persigue, se cultiva. No llega cuando las cosas cambian afuera, sino cuando aprendemos a cambiar la forma en que las contemplamos. Los estoicos comprendieron esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio, un emperador rodeado de poder y riqueza, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de los logros, no de las relaciones, sino de la forma en que interpretas lo que sucede. Un hombre que poseía todo lo que el mundo promete y aún así sabía que nada de eso garantizaba la paz interior. Epicteto, que vivió como esclavo, enseñaba algo similar. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y ahí está la clave. No es la vida la que nos hace sufrir, sino la manera en que elegimos enfrentarla. Dos vidas completamente opuestas por fuera, unidas por la misma comprensión. La felicidad no habita en las circunstancias, vive en la mente. Si tu felicidad depende de algo externo, será frágil. Si nace desde adentro, casi nada es capaz de derribarla. Es como construir una casa sobre arena o sobre roca. La tormenta es la misma. Lo que varía es el cimiento. El mundo moderno nos impulsa todo el tiempo hacia la comparación, a medir nuestro valor por lo que tenemos, por lo que mostramos, por lo que logramos. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial. No necesitas más cosas para ser dichoso. Necesitas menos dependencia, menos necesidad de aprobación, menos temor de estar contigo mismo, menos ruido externo, más espacio interno. Cuando aprendes a hallar satisfacción en tus propios pensamientos, en tu propio ritmo, en tu propio silencio, descubres algo liberador. No te falta nada.
Es justamente de ese silencio del que mucha gente huye porque revela quiénes somos cuando no estamos intentando impresionar a nadie. Y quiero dejarte con una pregunta honesta. ¿Cuánto de lo que buscas hoy es realmente necesario? ¿De qué necesitas para sentirte bien? ¿Y en qué medida? ¿Cuántas de tus búsquedas son deseo genuino? ¿Y cuántas son solo intentos de llenar un vacío que nace de la falta de contacto contigo mismo? Porque cuando finalmente te encuentras, percibes algo simple y profundo. La felicidad no estaba retrasada. Eras tú quien miraba hacia afuera. Hay algo poderoso en reconocer que hemos estado persiguiendo sombras. Desde pequeños, el entorno nos entrenó para asociar la satisfacción con el logro, con el reconocimiento externo, con la aprobación ajena. Pero esa programación tiene un límite, y ese límite es el momento en que te detienes y preguntas si realmente eres más feliz ahora que antes de conseguir lo que tanto deseabas. La respuesta honesta suele sorprender. Y en esa sorpresa está la puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Cultivar la felicidad desde adentro requiere valentía, porque implica dejar de culpar al mundo de lo que sientes. Significa asumir que tienes más poder del que creías sobre tu propio estado interior. No es un camino sencillo ni inmediato, pero es el único que conduce a una paz que no se desmorona con el primer obstáculo. Cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos ciegamente, estás construyendo ese cimiento interior que ninguna circunstancia puede sacudir. La segunda lección. Nadie te va a dar esto gratis. Hay algo que mucha gente tarda en darse cuenta. Gran parte de la infelicidad nace de una expectativa silenciosa. La expectativa de que alguien nos complete, de que alguien nos entienda perfectamente, de que alguien nos haga sentir valiosos. Sin darnos cuenta entregamos a los demás el poder de hacernos sentir bien. Aguardamos que una relación nos dé seguridad, que los amigos nos validen, que el mundo nos reconozca. Pero esa entrega tiene un precio alto, porque tarde o temprano las personas fallan, no por maldad, sino porque son humanas. Y cuando eso ocurre, sentimos como si algo hubiera sido arrancado de nuestro interior, como si quedáramos vacíos. Los estoicos ya advertían sobre esto. Para ellos, la dependencia emocional era una trampa. Epicteto decía, aquel que busca fuera de sí lo que debería encontrar dentro, será esclavo toda su vida. Y eso es exactamente lo que sucede. Nadie puede darte aquello que tú mismo te niegas a ofrecer. El problema no es amar, no es desear compañía, no es que te agraden las personas. El problema es aguardar que ellas llenen espacios que tú evitas mirar. Si no te sientes suficiente, cualquier crítica pesa demasiado. Si no te tratas con respeto, cualquier rechazo parece un abismo. Si no te valoras, la ausencia del otro duele como abandono. Es como intentar llenar un recipiente con un hueco. No importa cuánto alguien vierta ahí dentro, nunca será suficiente. Los estoicos proponían otra lógica. En lugar de esperar, cultiva. En lugar de exigir, construye. Aprende a darte a ti mismo aquello que buscas en los demás, no para volverte frío o distante, sino para crear un amor propio tan sólido que lo que proviene de afuera sume, no sustituya. Cuando empiezas a ofrecerte respeto, afecto y calma, algo cambia. Dejas de mendigar migajas emocionales. Dejas de aceptar menos de lo que mereces. Y aquello que antes parecía indispensable empieza a perder peso. Es como aprender a caminar sin muletas. Al principio da miedo, pero después te das cuenta de que siempre tuviste fuerza en tus propias piernas. Piénsalo con honestidad. Si no te tratas con amabilidad como esperas que los demás lo hagan, si no te das tiempo, atención y cuidado, ¿por qué otra persona debería asumir ese rol por ti? La felicidad interior comienza cuando dejas de buscar refugio afuera y decides convertirte en un refugio para ti mismo. Y desde ese lugar puedes amar de verdad, sin miedo a perder, sin anularte, sin temor a ser abandonado, sin exigir que el otro cargue con el peso de tu paz, porque ya no buscas en los demás aquello que finalmente aprendiste a encontrar en ti. Y te dejo con una pregunta sincera. ¿Qué es lo que siempre esperaste recibir de los demás? ¿Y qué ocurriría si comenzaras a darte eso hoy? ¿Cómo sería mirar tu vida mañana y darte cuenta de que aquello que esperaste, que siempre buscaste, puedes ofrecértelo tú mismo? La dependencia emocional no siempre luce como debilidad, a veces se disfraza de amor, de compromiso, de entrega total.
Pero hay una diferencia fundamental entre elegir a alguien desde la plenitud y necesitarlo desde el miedo. Cuando amas desde la carencia, cada ausencia se convierte en amenaza, cada silencio en señal de abandono. Aprender a distinguir entre esas dos formas de relacionarse es uno de los ejercicios más honestos que puedes practicar contigo mismo. Y esa distinción comienza siempre por la calidad de la relación que tienes contigo. Darte a ti mismo lo que buscas en otros no es egoísmo, es la base de cualquier vínculo genuino. Cuando te nutres emocionalmente desde adentro, dejas de llegar a los demás con las manos vacías y el corazón exigente. Llegas, en cambio, con algo que ofrecer, con presencia, con calma, con la capacidad de escuchar sin que cada palabra del otro te defina. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño acto de cuidado hacia ti mismo es un paso que te acerca a relaciones más libres y más genuinas. La tercera lección. El secreto es aprender a estar contigo. Habitamos un momento en el que el silencio se ha vuelto incómodo. Basta quedarse algunos minutos a solas para que aparezca la urgencia de tomar el teléfono, encender el televisor o llenar el espacio con algún ruido. Estamos siempre intentando ocupar el vacío como si el silencio fuera algo que hay que evitar y no un lugar que se pueda habitar. Tenemos miedo de estar con nosotros mismos porque cuando las distracciones se acaban no sabemos muy bien qué hacer con lo que emerge. Pensamientos, recuerdos, preguntas, emociones que se quedaron guardadas durante demasiado tiempo. Es como entrar en una habitación que estuvo cerrada durante años. Al principio el aire parece pesado, pero es justamente ahí donde hay que abrir la ventana. Pero los estoicos entendieron algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Estar solo no es un castigo, es una oportunidad. Marco Aurelio dejaba esto registrado en sus meditaciones. Escribía todas las noches, no para entretenerse, sino para observarse, para comprender su propia mente, sus propios impulsos, sus propias reacciones. Incluso siendo emperador, rodeado de personas todo el tiempo, creaba un espacio diario para estar consigo mismo. Y eso es algo que cualquier persona puede practicar. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, algo esencial cambia. Dejas de necesitar a alguien solo para no sentirte vacío. La soledad deja de ser enemiga y se transforma en maestra. Estar bien contigo no significa aislarte del mundo, significa aprender a habitar tu propio espacio interior, sentarte en silencio, aunque sea por algunos minutos, y observar los pensamientos sin huir de ellos, sin miedo, sin juicio. Te das cuenta de que no necesitas escapar de ti mismo. La mente se fortalece cuando es escuchada, no cuando es constantemente sofocada por distracciones. Es como un músculo que solo gana fuerza cuando se usa, no cuando se evita. Y lo curioso es que cuanto más te conoces, más paz comienzas a sentir. La ciencia moderna lo confirma. Momentos de silencio consciente y tiempo a solas fortalecen la claridad mental, la autocompasión y la regulación emocional. Lo que los estoicos practicaban por sabiduría, hoy la psicología también lo reconoce. Y el efecto es simple, pero profundo. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, los demás dejan de ser una necesidad emocional y se convierten en una elección. Ya no te acercas por carencia, sino por afinidad. Aprender a convivir contigo mismo es uno de los pasos más poderosos hacia la libertad emocional. Porque cuando te sientes completo en tu propia presencia, nadie puede usar el silencio para herirte. Ya no dependes de la atención constante de los demás para sentirte vivo. Estás contigo y eso es suficiente. Tal vez la próxima vez que aparezca la soledad, en lugar de distraerte de forma automática, puedas hacerte una pregunta diferente. ¿Qué parte de mí estoy evitando escuchar? ¿Qué intento silenciar cada vez que corro hacia una distracción? Porque muchas veces lo que llamamos soledad es solo el comienzo de un encuentro que fue postergado durante demasiado tiempo. El silencio interior no está vacío, está repleto de información sobre quiénes somos realmente. Cuando te permites habitar ese espacio sin huir, comienzas a descubrir patrones, creencias y emociones que han estado guiando tus decisiones sin que lo notaras. Ese autoconocimiento no llega a través de libros ni de consejos ajenos, llega únicamente cuando te das el permiso de quietud. Es en esa quietud donde la mente deja de reaccionar y comienza a comprender. Y comprender es siempre el primer paso hacia cualquier cambio genuino. Aprender a disfrutar tu propia compañía es también una forma de respeto hacia ti mismo.
Significa que tu presencia tiene valor, incluso cuando no hay nadie mirando, incluso cuando no estás siendo útil a nadie, incluso cuando simplemente existes. En una sociedad que mide el valor por la productividad y la visibilidad, elegir el silencio es casi un acto de rebeldía. Pero es en ese acto donde recuperas algo que el ruido constante te había arrebatado, la capacidad de escucharte, de sentirte, de reconocerte. Lección 4. Domina lo que depende de ti y deja el resto a un lado. Una de las mayores causas del sufrimiento humano nace de una ilusión simple pero poderosa. La creencia de que podemos y debemos controlarlo todo. Nos frustramos cuando las personas no actúan como esperamos, cuando los planes no salen bien, cuando la vida no responde de la manera que quisiéramos. Ahí es cuando la ansiedad comienza a crecer, no porque algo haya salido mal, sino porque insistimos en pelear con lo que no está en nuestras manos. Pero la verdad, incluso cuando duele al principio, es esta. Existen muy pocas cosas que realmente dependen de nosotros. Los estoicos comprendían esto con una claridad impresionante. Ellos dividían la vida en dos campos muy simples. Lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Bajo tu control están tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tus respuestas. Fuera de él están las reacciones de los demás, el tiempo de las cosas, el pasado, el azar y todo aquello que no responde a tu voluntad. Cuando intentas controlar lo que no puedes, el único resultado es el agotamiento. Epicteto lo decía con una simplicidad contundente: haz lo mejor con lo que depende de ti y acepta el resto con serenidad. Esa frase por sí sola resume toda una filosofía de vida. Piensa en ejemplos muy concretos. No puedes controlar si alguien va a quererte, pero sí puedes controlar cómo te posicionas, si te respetas y si te abandonas o no. No puedes controlar el clima, pero puedes elegir tu actitud frente a él en lugar de quejarte todo el día. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir si será una prisión o una fuente de aprendizaje. La diferencia entre quien sufre y quien haya paz no está en lo que sucede, sino en donde esa persona coloca su energía. Si inviertes tu energía en lo que no puedes cambiar, vives en un estado constante de ansiedad. Si te concentras en lo que puedes mejorar, empiezas a vivir con una sensación de poder interno. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones. Enseñaban a dirigirlas hacia donde realmente hacen diferencia. La rabia no para controlar a los demás, sino para defender límites. El miedo no para paralizar, sino para alertar. La tristeza no para hundirse, sino para comprender. Cuando aprendes a reconocer con claridad la frontera entre lo que depende de ti y lo que no depende, algo se reorganiza por dentro. La vida se vuelve más liviana. Es como quitarte una mochila llena de piedras que cargabas desde hace años por costumbre, sin haberte detenido nunca a preguntar por qué. La próxima vez que algo te incomode, prueba algo simple y práctico. Detente por un instante y pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No porque no te importe, sino porque insistir solo te desgasta. Si la respuesta es sí, actúa con calma, con firmeza, con responsabilidad. La verdadera maestría interior no es indiferencia, es sabiduría. La serenidad no viene de que todo salga bien, viene de saber exactamente que vale la pena intentar controlar y que vale la pena soltar. Por eso te dejo con una reflexión honesta. ¿Cuánto de lo que te preocupa hoy está realmente bajo tu control? ¿Y qué cambiaría en tu vida si a partir de hoy comenzaras a desapegarte de aquello que nunca ha estado en tus manos? El desapego no significa indiferencia, significa elegir con sabiduría dónde depositar tu energía. Cada vez que te obsesionas con cambiar algo que está fuera de tu alcance, estás restando fuerza a todo lo que sí puedes transformar. Los estoicos llamaban a esto disciplina del deseo, y la consideraban tan importante como cualquier virtud intelectual o moral. Practicarla no requiere años de estudio, requiere solo la honestidad de preguntarte, cada vez que algo te perturba, si ese malestar proviene de una situación o de tu resistencia a aceptar que esa situación existe. Hay una libertad silenciosa en reconocer los límites de tu control. Cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes cambiar, descubres que tenías mucho más espacio del que creías para actuar en lo que sí importa. Esa claridad no llega de golpe, sino con práctica diaria, con pequeñas decisiones conscientes de soltar, de respirar, de avanzar sin necesitar que todo esté resuelto. Con el tiempo, esa práctica se convierte en una forma de vida,
y la ansiedad pierde terreno frente a una calma que no depende de las circunstancias. La quinta lección. Cambia la pregunta. Ya no es por qué, es para qué. Cuando algo malo sucede, la mente casi siempre reacciona de la misma manera. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué salió mal? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué ahora? Esta secuencia de porqués parece lógica, pero en la práctica no aclara, encierra. Esa pregunta alimenta aún más el sufrimiento porque nos mantiene atrapados en la queja, en la sensación de injusticia, en la idea de castigo. Los estoicos se percataron de esto muy temprano. Aprendieron a contemplar los problemas desde otra perspectiva, no como castigos, sino como puntos de giro. Cambiaron la pregunta, ¿por qué ocurrió esto?, por la pregunta, ¿para qué llegó esto a mi vida? Marco Aurelio practicaba este ejercicio a diario. En sus meditaciones escribió que los obstáculos no interrumpen el camino, se convierten en el propio camino. Es como una piedra en medio de la carretera. Puedes sentarte a su lado quejándote o usarla como apoyo para subir más alto. En otras palabras, toda dificultad lleva un propósito oculto y descubrir ese propósito no depende de la vida. Depende de ti. Cuando cambias el por qué por el para qué, algo se mueve por dentro. Dejas de sentirte víctima de la situación y empiezas a convertirte en aprendiz de ella. El dolor deja de ser solo algo que te sucede y pasa a ser algo que te instruye. Tal vez una ruptura no ocurrió para destruirte, sino para enseñarte a respetarte, a cuidarte, a no abandonarte por nadie. Tal vez perder un empleo no fue un fracaso, sino el impulso necesario para reinventarte, aprender algo nuevo, cambiar de dirección. ¿Cuántas personas solo descubrieron su verdadera fortaleza después de que algo se salió de control? Tal vez el silencio que hoy te incomoda sea exactamente la pausa que necesitabas para escuchar tu propia voz, sin distracciones, sin expectativas externas, sin afán. En la psicología moderna, esto se denomina reestructuración cognitiva. En el estoicismo, esta idea ya existía desde hace siglos. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar la forma en que eso comienza a vivir dentro de ti. Y esa decisión transforma por completo tu estado emocional, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser inútil. Así que la próxima vez que aparezca algo difícil, intenta no preguntar por qué la vida te está golpeando. Pregúntate para qué apareció esto ahora. ¿Qué puede estar intentando mostrarte esta experiencia? ¿Qué te está pidiendo desarrollar, soltar o fortalecer? Al comienzo este cambio duele porque mirar el sentido del dolor exige madurez. Pero cada vez que transformas una herida en aprendizaje, tu mente se fortalece y tu corazón se vuelve más sereno. Eso es resiliencia de verdad, no la que endurece, sino la que madura. Quiero dejarte con una reflexión simple y honesta. ¿Qué situación reciente de tu vida podrías observar desde otro ángulo? ¿Y si en lugar de preguntar por qué me pasó esto empezaras a preguntar para qué llegó esto a mi vida ahora? Cambiar la pregunta es, en esencia, cambiar la postura con la que te enfrentas a la vida. El por qué busca culpables y explicaciones que rara vez llegan, el para qué busca propósito y dirección hacia adelante. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo tiene un lado agradable, sino de negarte a que el sufrimiento sea el último capítulo de la historia. La mente que pregunta para qué es una mente que todavía cree en su propia capacidad de crecer, y esa creencia es ya, en sí misma, una forma de sanación. Hay experiencias que no tienen una explicación satisfactoria, y está bien admitirlo. No todo el dolor encierra un mensaje claro ni una lección evidente. Pero incluso en esos casos, la pregunta para qué te mantiene en movimiento, te impide estancarte en la queja indefinida. Con el tiempo, y con la distancia que solo el tiempo puede brindar, muchas situaciones que parecían sin sentido revelan algo valioso que no podías ver desde el interior del dolor. La sabiduría no es comprender todo en el momento, es confiar en que algo puede aprenderse incluso de lo que más duele. La sexta lección. Convierte tu mente en un lugar donde quieras vivir. Tu mente es el espacio donde transcurre toda la vida, pero raramente la tratamos como un hogar. Dejamos que se llene de pensamientos negativos, preocupaciones innecesarias y comparaciones que desgastan el alma. Es como vivir en una casa donde nadie limpia, nadie organiza y nadie decide qué entra. Con el tiempo todo se vuelve pesado, cargado, difícil de respirar. Vivimos rodeados de ruido,
distracciones constantes, mensajes que refuerzan la sensación de que nunca somos suficientes. Pero si tu felicidad depende únicamente de lo que ocurre afuera, te conviertes en rehén de las circunstancias. Por otro lado, si aprendes a cuidar lo que sucede dentro de ti, descubres una forma de paz que no depende del escenario externo. El hombre verdaderamente libre es aquel que depende de sí mismo para estar en paz. Y cuidar tu mente no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad, porque todo lo que piensas influye en lo que sientes y todo lo que sientes termina dirigiendo la forma en que vives. Cuidar tu mente significa seleccionar lo que permites que entre. De la misma manera que cuidas lo que comes para no enfermar el cuerpo, necesitas cuidar lo que consumes con los sentidos para no deteriorarte por dentro. ¿Qué tipo de contenido observas todos los días? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas? ¿Qué pensamientos repites cuando estás solo? Si todo eso está hecho de quejas, dramas y comparaciones, tu mente se transforma en un lugar oscuro, ruidoso e incómodo. Pero si comienzas a cultivar más claridad, gratitud, calma y enfoque, tu estado interior cambia casi sin que lo notes. No porque la vida se haya vuelto más sencilla, sino porque tú te volviste más ordenado por dentro. Los estoicos practicaban la reflexión diaria como una especie de higiene mental. Revisaban pensamientos, emociones y actitudes no para culparse, sino para alinearse. Y hoy la psicología confirma esto. Escribir, reflexionar y observar las emociones sin juicio reduce el estrés y acrecienta la claridad mental. No es en los grandes momentos donde se construye la paz, sino en los pequeños hábitos mentales que repites todos los días. Imagina por un instante que tu mente es una habitación. ¿Está ordenada o llena de cosas que ya no usas, pensamientos antiguos, historias que ya no tienen sentido, miedos que se quedaron en el pasado? Tal vez sea hora de abrir las ventanas, dejar que entre aire fresco y permitir que salgan las historias que ya no te sirven. Cada pensamiento que eliges mantener es como una semilla. Algunas crecen en forma de serenidad, otras en forma de tormenta. Depende de ti decidir qué estás sembrando. Porque cuando tu mente se convierte en un espacio más limpio, todo lo demás comienza a alinearse, tus decisiones se vuelven más claras, tus emociones más estables, tu presencia más ligera. Y quiero dejarte con esta pregunta final. Si tu mente fuera tu hogar, ¿te gustaría vivir en ella, o ya es hora de comenzar a renovar por dentro? La mente no es solo el lugar donde piensas, es el filtro a través del cual interpretas todo lo que te sucede. Un filtro enturbiado distorsiona la realidad y convierte situaciones neutras en amenazas, críticas en humillaciones, silencios en rechazos. Limpiar ese filtro no requiere grandes gestos ni revelaciones dramáticas, requiere atención sostenida a los patrones de pensamiento que repites sin cuestionarlos. Cada vez que te detienes a observar un pensamiento en lugar de creerlo automáticamente, estás ejerciendo el tipo de libertad más genuino que existe. Habitar una mente sana no significa estar siempre alegre ni libre de preocupaciones. Significa tener la capacidad de retornar a la calma después de una tormenta, de no quedarte atrapado indefinidamente en el ruido interior. Esa capacidad se entrena, igual que se entrena cualquier habilidad. Y los primeros pasos son siempre los mismos: observar sin juzgar, elegir conscientemente qué pensamientos mereces alimentar, y recordar que tú eres quien habita tu mente, no quien está prisionero dentro de ella. La séptima lección. No es necesidad, es elección. Cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, algo hermoso sucede. Ya no te sientes incompleto y justamente por eso empiezas a disfrutar aún más de la compañía de las personas. Dejas de amar desde la carencia y comienzas a amar desde la abundancia. Ya no buscas afecto para llenar un vacío, sino para compartir aquello que ya existe dentro de ti. Es como alguien que enciende su propia luz. No necesita la luz del otro para ver, pero puede caminar acompañado, iluminando el sendero en común. Eso es libertad. Una de las formas más elevadas de libertad. Los estoicos jamás enseñaron el aislamiento. Hablaban de equilibrio, de amar sin depender, de auxiliar sin perderse, de dar sin exigir nada a cambio. No porque el otro no importe, sino porque ya no transfieres a otra persona la responsabilidad de tu felicidad. Cuando estás bien contigo mismo, las personas dejan de ser refugio y pasan a ser elección. Relaciones así se tornan más sinceras, más ligeras, más genuinas. No se basan en carencia, miedo o necesidad, sino en presencia.
Séneca decía que el sabio es autosuficiente, pero aún así busca amigos, no para suplir una carencia, sino para practicar su virtud, su generosidad, su humanidad. No se trata de encerrarte en ti mismo, sino de relacionarte desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando estás bien contigo, no pides amor, ofreces. No exiges comprensión, compartes. No suplicas validación, expresas quién eres. Aquello que antes buscabas desesperadamente empieza a fluir sin esfuerzo. Y aquí es importante dejar algo claro. La independencia emocional no aísla, libera. Te libera del peso de depender y libera al otro de la carga de tener que completarte. La conexión mejora porque ya no aguardas que alguien te rescate, simplemente caminas al lado, compartes el camino. La verdadera felicidad interior no te aleja de las personas, te acerca de una manera distinta, con más calma, más gratitud, más autenticidad. Empiezas a entender que cada persona que cruza tu camino es un espejo, un aprendizaje, no una solución. Y cuando vives así, no solo te liberas, liberas a los demás de la obligación de hacerte feliz. Este siempre fue el propósito del estoicismo, vivir desde la plenitud, no desde la necesidad. Por eso te dejo con una última reflexión simple y honesta. ¿Cómo serían tus relaciones si en lugar de buscar a alguien que te hiciera feliz eligieras compartir la dicha que ya existe dentro de ti? Eso ya está ahí. La pregunta es, ¿ya accediste a ello? Relacionarse desde la libertad transforma no solo la calidad de los vínculos, sino también la manera en que te percibes dentro de ellos. Cuando ya no necesitas que el otro te valide para sentirte suficiente, puedes escuchar de verdad, sin interpretar cada palabra como una amenaza o un halago. Puedes discrepar sin sentirte rechazado, y puedes alejarte sin sentirte abandonado. Esa estabilidad emocional es un regalo que te haces a ti mismo y que, al mismo tiempo, ofreces a quienes te rodean. Las relaciones más duraderas no son las que se sostienen por la necesidad mutua, sino las que se eligen cada día desde la voluntad y el afecto genuino. Cuando dos personas se encuentran desde su propia plenitud, el vínculo no depende de que ninguno de los dos llene el vacío del otro. Se convierte, en cambio, en un espacio donde ambos pueden crecer, expresarse y acompañarse sin perder su propia identidad. Construir ese tipo de relaciones comienza siempre con el trabajo interior que cada uno hace consigo mismo. La octava lección. La felicidad interior es una decisión. Durante mucho tiempo creímos que la dicha es algo que aparece cuando todo tiene sentido, cuando el destino finalmente se alinea o cuando la vida nos recompensa por haber soportado tanto, como si la felicidad fuera un premio entregado solo después de una larga prueba de resistencia. Pero la verdad es que, y los estoicos ya lo comprendían mucho antes, la felicidad no aparece al final del camino, sino en el camino que tú decides recorrer. No cuando todo termina, sino mientras caminas. Esto no depende del resultado, sino de tu actitud frente a lo que sucede. Es como un viaje. Dos personas recorren el mismo trayecto, enfrentan los mismos baches, el mismo calor, el mismo cansancio, pero una vive la experiencia quejándose todo el tiempo, mientras la otra la atraviesa con presencia y aceptación. El camino es el mismo, la experiencia no. Séneca decía que la felicidad no se obtiene deseando menos dolor, sino deseando tener más fortaleza. Y esta frase lo transforma todo. Porque cuando entiendes que ser feliz no es consecuencia de la suerte, sino una elección diaria, recuperas un poder que siempre fue tuyo. La felicidad deja de ser algo que aguardas recibir y pasa a ser algo que practicas. Ser feliz no significa que no existan problemas, sino que eliges no vivir prisionero de ellos. Es decidir interpretar la vida desde la serenidad, incluso cuando algo duele. Es sentir el dolor sin convertirlo en una sentencia contra ti mismo. Despertar todos los días y decir, hoy decido estar en paz con lo que tengo, aunque todavía no sea perfecto. Esta frase sencilla transforma la postura con la que enfrentas el día. Esta decisión no siempre es fácil, pero exige práctica. Los estoicos lo hacían a diario, practicaban la gratitud, revisaban mentalmente los posibles desafíos del día y elegían mantener la calma independientemente de lo que surgiera, no porque esperaran un día perfecto, sino porque querían estar preparados para un día real. Hoy los estudios sobre la neuroplasticidad muestran que entrenar la mente en pensamientos de gratitud y aceptación literalmente modifica la estructura del cerebro. Es decir, la felicidad interior no es un don, es un entrenamiento.
Más que una emoción pasajera, la felicidad es un hábito silencioso construido en las pequeñas elecciones cotidianas. Por eso, no aguardes que las circunstancias te den permiso para sentirte bien. No necesitas que todo esté bajo control ni que alguien venga a completarte como si la vida solo tuviera sentido cuando fuera perfecta. Esperar eso es aplazar la propia vida. La felicidad comienza en el momento en que decides dejar de luchar contra aquello que no puedes cambiar y empiezas a apreciar lo que ya está presente, tus manos, tu cuerpo, tu respiración, el hecho de que todavía estés aquí viviendo, aprendiendo, atravesando. Esta es la verdadera libertad. No depender de nada externo para sentirte realizado es no poner tu propia paz bajo condiciones. Y quiero dejarte con una última pregunta simple y directa. ¿Cuántas veces has postergado tu felicidad esperando que algo cambiara? ¿Y qué pasaría si eligieras ser feliz hoy exactamente con lo que tienes ahora? Tal vez descubras que lo que faltaba no era algo más, sino menos resistencia a lo que ya existe. Tomar la decisión de ser feliz no es un acto de ingenuidad ni de negación de la realidad. Es un acto de soberanía sobre tu propio estado interior. Implica reconocer que, aunque no siempre puedes elegir lo que te ocurre, siempre tienes la opción de elegir cómo responder. Esa pequeña pero enorme distinción es lo que separa a quienes viven a merced de las circunstancias de quienes encuentran estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Y esa distinción se entrena, se practica, se construye un día a la vez. La gratitud es quizás la herramienta más accesible para comenzar ese entrenamiento. No la gratitud superficial de una lista de logros, sino la gratitud profunda de reconocer lo que todavía funciona, lo que todavía existe, lo que todavía puedes hacer. Ese tipo de mirada no niega el dolor, lo contextualiza. Y al contextualizarlo, le quita el poder de ocupar todo el espacio. La mente que agradece tiene menos sitio para el resentimiento, y esa es una de las formas más concretas en que la felicidad deja de ser una aspiración lejana y se convierte en una vivencia presente. Lección 9. Cuando cambias por dentro, todo cambia por fuera. Los estoicos comprendían algo que hoy la psicología e incluso la física moderna apenas están redescubriendo. La forma en que percibes el mundo determina el mundo que experimentas. Esto no es magia, es percepción. Si tu mente está en caos, todo a tu alrededor parece confuso, pesado, difícil de manejar. Pero cuando dentro de ti hay más orden, serenidad y propósito, los mismos problemas siguen existiendo, pero ya no parecen insuperables. Es como ordenar un cuarto desordenado. Los objetos son los mismos, pero el espacio cambia por completo. La vida no muta porque cambian las circunstancias. Las circunstancias cambian porque tú cambias la forma de relacionarte con ellas. Este es el mismo principio que Marco Aurelio repetía en sus escritos personales. La vida de un hombre es aquello que sus pensamientos hacen de ella. Si llenas tu mente de queja, comparación y resistencia, todo se convierte en obstáculo. Pero cuando cultivas calma, claridad y gratitud, el mismo escenario comienza a revelar posibilidades. No porque el mundo se haya vuelto más sencillo, sino porque tú te volviste más estable. El cambio interior es silencioso, no hace ruido, no llama la atención, no genera aplausos inmediatos. Pero es precisamente por eso que es tan poderoso. Al comienzo casi no lo percibes, pero poco a poco todo empieza a alinearse de formas inesperadas. Personas con las que convivías en conflicto ya no te sacan tanto de tu centro. Situaciones que antes te paralizaban, ahora se convierten en aprendizaje. Es como aprender a conducir. Al inicio todo parece confuso y amenazante. Después el camino es el mismo. Pero tú cambiaste. Y lo más curioso es que cuando dejas de resistirte a la vida parece exigirte menos esfuerzo. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, buscaban transformarse a sí mismos para vivir en armonía con él. Y este es el verdadero secreto. Cuando trabajas tu mente, no necesitas confrontar la realidad todo el tiempo, porque la realidad empieza a reflejar la paz que construiste por dentro. El mundo no siempre será amable ni justo, pero cuando aprendes a vivir de adentro hacia afuera, nada logra destruir tu equilibrio esencial. Es en este punto donde entiendes algo decisivo. El cambio que buscabas afuera, en una relación, en un empleo, en una nueva ciudad, nunca fue la respuesta. El verdadero cambio siempre fue interno. Cambia tu postura, cambia tu energía y inevitablemente tus resultados comienzan a transformarse.
Todo empieza contigo. Entonces te dejo con esta reflexión. Llévala contigo. ¿Y si los próximos grandes cambios de tu vida no dependieran de lo que te rodea, sino de la persona en la que te estás convirtiendo por dentro? El cambio interior que describe el estoicismo no es un proceso lineal ni uniforme. Habrá días en que te sientas completamente alineado y días en que vuelvas a los viejos patrones de pensamiento, a la queja, a la resistencia. Eso no es fracaso, es parte del proceso. Lo importante no es la perfección, sino la dirección. Cada vez que te das cuenta de que te has alejado de tu centro y decides retornar a él, estás ejercitando exactamente la habilidad que los estoicos consideraban más valiosa, la capacidad de gobernarte a ti mismo. Vivir de adentro hacia afuera no es una filosofía de retiro del mundo, sino de participación consciente en él. Significa traer a cada interacción, a cada decisión, a cada conversación la versión más clara y serena de ti mismo. No como una actuación, sino como resultado de un trabajo genuino e interno. Y ese trabajo, aunque invisible para los demás, termina transformando todo lo visible, tus relaciones, tus elecciones, tu manera de habitar el tiempo. Al final, lo que cambias en ti es lo que termina cambiando todo lo demás. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.